sanidades y milagros, señales y todo lo que Dios quiere. Pues excelente, pues desde luego me encantaría comenzar con una oración, dándole la gloria a quien lo merece y permitiendo que el Espíritu Santo sea desatado, ¿no? Así que vamos a orar, ¿no? Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día. Te doy gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú nos vas a llevar más alto, que tú nos vas a llevar con mayor fuerza, que tú nos vas a llevar aún más allá de lo que hemos imaginado o pensado o creído. Y en el nombre de Jesús desatamos que sobre nuestras manos hay la sanidad, sobre nuestra voz está la sanidad del cielo. Y desatamos una ola de sanidad sobre cada hogar, sobre cada persona, ungiendo, impartiendo y llevándonos hacia un nivel mayor en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en nuestra revelación y en nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Listos, pues quisiera dar un poquito de historia para los que no me conocen. Mi nombre es Ronnie Servino. Yo nací en la bella isla de Puerto Rico, aunque no la conocí hasta que fui mucho mayor, hasta que tuve 28 años, fue que la pude conocer bien. Me llevaron a los 5 años, pero pues no recuerdo mucho, y a los 28 años ya la conocí bien. Pero fui criado en México lindo y querido, en la Ciudad de México, desde que yo tenía 1 año. Ahí estuve con los tacos, los chiles, ¿no? El fútbol, el vivan los Pumas, nada, ¿qué puedo decir? Le voy a los Pumas, todo eso, ¿no? Entonces amo mi México y pues también se despertó en mí un amor por toda América Latina cuando Dios me permitió a través de diferentes personas y diferentes viajes poder ir de misiones y pues desatar su gloria y hablar de su hermosísima presencia en muchos lugares como Colombia, como Panamá, como Honduras, Perú y otros países, ¿no? Que, bueno, amo y también son parte de mi corazón. Y bueno, durante ese tiempo yo siempre tuve, desde que yo recibí a Cristo a los 15 años, yo tuve un deseo por ver a Dios moverse a través de las sanidades, las señales y los milagros. Y me encanta todo, ¿no? Lo que tiene que ver con Dios, la salvación desde luego, que es pues el milagro más grande que puede haber, el que una persona sea transformada de muerte y pase a estar vivo en Jesús, es lo más increíble que puede haber, ¿no? Y tener una relación con Dios. Pero desde pequeño, te digo, yo veía que predicadores en diferentes lugares iban y hacían cruzadas de sanidad y para mí era así como, wow, yo quiero ir a verlos, ¿no? Quiero ver cómo Dios se mueve a través de estos hombres, mujeres de Dios que llevan tanta presencia y yo decía, Dios, yo te quiero que me uses así, yo quiero que mi vida sea una vida no solamente en los estadios, ¿no? Porque yo oía sus historias y sus historias no solamente era cuando predicaban, sino iban y estaban en tal vez un camión, en un bus ¿no? Y oraban por un enfermo y sanaba. Y yo decía, wow, ¿no? Y yo empecé a tratar de hacer eso, pero desafortunadamente con pocos resultados. Normalmente, por las personas que yo sanaba, yo digo, por las personas que yo oraba, normalmente terminaba teniendo no muy buenos resultados, como que luego terminaban peor de como estaban. No, no es cierto, pero no veía la sanidad, simplemente no sucedía y oré por más de 100 personas seguidas, así de, no, sí, yo voy a orar por ti, yo tengo fe y nada, 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 nada. Y bueno, después fui a un viaje misionero en el cual un hombre, un profeta de Dios tomó mis manos, oró por mí, esto fue a los 19 años, me dijo, Dios te da lo que tanto has pedido y después de ese momento empecé a ver las sanidades y los milagros en mi vida, empezamos a ver sordos o escuchar, yo orar por sordos y que escucharan, empezamos a ver piernas crecer, empezamos a ver gente que tenía un brazo roto y Dios lo sanaba. Bueno, fue increíble, ¿no? Fue un viaje increíble, pero nadie supo cómo
discipularme o desarrollarme en esto que Dios me estaba dando. Así que yo no supe cómo administrarlo, cómo llevarlo y cómo hacerlo. No solamente un momento en el cual pasar en las misiones o pasar en la iglesia, sino que fuera un estilo de vida verdadero. Y eso es a lo que yo te quiero invitar el día de hoy. No solamente a que busquemos que Dios nos use 1, 2, 3 veces, sino que esto se vuelva un estilo de vida. Porque Dios nos creó no solamente para poder tener sanidades y milagros en la iglesia. Él nos creó para desatar las sanidades y los milagros a donde quiera que vayamos, a donde quiera que haya una necesidad. Y entonces, bueno, yo crecí pensando que Dios nada más se movía, te digo, en las misiones, en las iglesias. Y de repente a los 33 años me encontré con un hombre que se llama Chris Gore y me voló la cabeza, me hizo explotar mi ser espiritual porque en él vi lo que yo había querido tener por toda mi vida. Y él hablaba de eso, de que iba en un avión, estaba sentado y de repente la persona de lado tenía una espalda que estaba mal y había estado mal por años y él oraba por esa persona y la persona recibía la sanidad y su espalda se reestructuraba, se alineaba en ese momento, ¿no? Y fue para mí así como, wow, ¿no? Yo quiero eso. Y empecé, gracias a Dios, a tener la dicha de ser discipulado por Él. Y ahora no solamente vemos milagros en la iglesia, sino que Dios se mueve como el Dios sanador en todos lados. Y bueno, esa es mi historia rápidamente en cómo Dios me fue llevando de lugar en lugar a través de esto de buscar que Dios me utilizara o que yo fuera un instrumento para que Él desatara la sanidad. Y ahora quiero ver más, ¿no? Hemos visto muchas cosas y estoy tan agradecido por todo lo que hemos visto y te vamos a platicar algunos de los testimonios que hemos visto, cómo estos tumores se han desaparecido enfrente de nuestros ojos, cómo personas que tenían diabetes dejaron de ser diabéticas ¿no? El día siguiente o ese mismo día, ¿no? Y se hicieron pruebas y Dios los sanó, cómo presiones altas han sido quitadas en el momento y cómo aún mismo corazones que estaban más grandes o más pequeños de lo que deberían estar han crecido a su estado normal y los médicos lo han declarado como si fuera un milagro porque no hay otra explicación, porque cómo haces que un corazón ¿no? crezca en tamaño o que un corazón ¿no? se haga más pequeño si está demasiado grande. Pues no hay forma, ¿no? A menos que sea un trasplante, pero sería un trasplante divino. Entonces, bueno, lo primero que yo te quiero mostrar es voy a pasar algunas diapositivas en ciertos momentos para que ustedes puedan ver ahí en sus casas. Y el primer versículo que yo les quiero dar y lo primero que quiero hacer que cambie nuestro patrón de pensamiento es esto. Bueno, ahorita si me pueden hacer co-host al otro Ronnie, porque no puedo presentar. Pero si tienes Biblia, podemos ir yendo a Isaías 53. Ahí en Isaías 53, el versículo 4, y es un versículo o es un capítulo muy conocido porque es el capítulo en donde se ve perfectamente cómo Jesús cumple las profecías que habían sido dichas acerca de Él. Y no, Él se llevó nuestras dolencias, lo tuvimos por abatido. Si alguna vez lo has leído, simplemente al leerlo se ve cómo la gloria de Dios está en ese capítulo y cómo se ve manifestado Jesús ahí, ¿no? Y en el versículo que te quiero leer, a ver si quieres si me dan un segundo para poderles pasar este versículo. Aquí. No, hay mucha gente. Bueno, se los voy a leer entonces. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó. A ver, aquí ya. Un segundo. Ya. Ok, ahora sí. Déjenme, se los presento. Disculpen por la demora. Aquí lo tenemos.
Y dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, ¿no? Entonces, ya después tú tómate un tiempo con el Espíritu Santo para leer todo el capítulo porque la verdad vale la pena, es increíble. Pero se lo voy a volver a leer una vez más simplemente para que lo podamos digerir. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y este versículo básicamente nos está diciendo que Él cargó con nuestras enfermedades, ¿no? Así de sencilla. Él carga con nuestras enfermedades. Y lo que pasa es que cuando pasa la Reforma Protestante, ¿no? Con Martín Lutero, si tú conoces la historia, si no puedes leerla, Martín Lutero comienza lo que es la Reforma Protestante y dice una cosa muy importante, establece que la salvación no es por obras. Y recuerda a todos que no tenemos que pagar indulgencias, porque en ese momento, si tú sabes algo de historia de la iglesia, en ese momento la iglesia pedía indulgencias y tenías que pagar básicamente para poder ser perdonado de pecados. Y entonces algunos sacerdotes como Martín Lutero empiezan a decir, oye, esto no está bien, esto no debería de estar pasando de esta manera. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Aquí mismo Pablo lo dice, ¿no? Es cada persona, es la fe en Dios. Y se establece perfectamente que Dios es el único que trae salvación y que no se puede comprar de ninguna otra forma y que no tenemos que esforzarnos siquiera por ella, que fue un regalo, que es la gracia de Dios dada a nosotros. Y eso es establecido en todo lo que sería el cristianismo moderno. Estoy seguro que ninguno de nosotros debatiría conmigo que la salvación se puede ganar por obras, ¿verdad que no? Todos estamos de acuerdo en que la salvación es por gracia y es un regalo divino del cielo y que nadie más te la puede dar más que Jesús y es gratuita, ¿verdad que sí? Fue pagada en la cruz por su sacrificio y resurrección. Ahora, ¿por qué si en Isaías dice que Él cargó con nuestros pecados? De hecho hay otro versículo que dice, pero también dice que ahí Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Por qué limitamos a Dios en la parte y decimos, sí, estoy seguro que Él se llevó mis pecados, pero a veces le ponemos una limitante en cuanto a nuestras enfermedades? Si en la cruz, ahí Él está diciendo, y la palabra de Dios es la única y verdadera palabra de Dios, ahí dice que Él también cargó con nuestras enfermedades. Tenemos que dejar de pensar, oh, Él nada más cargó con nuestros pecados, ¿no? Nada más Él se llevó mis pecados y ya sé que mis pecados son perdonados. Y hay aún gente que a veces, ¿no?, tiene pensamientos de vergüenza diciendo, oh, es que no estoy seguro cómo pequé, si puedo acercarme a Dios. No, sí podemos acercarnos a Dios porque Él nos perdonó, Él llevó nuestros pecados en la cruz y no debatimos eso. Entonces, ¿por qué vamos a debatir que Él se llevó también nuestras enfermedades en la cruz? Él también cargó con nuestras enfermedades y de igual manera que Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras enfermedades, por lo tanto, Él es quien quiere sanarnos y quiere más que cualquier otra persona en el mundo que seamos sanados. Nosotros tenemos un buen Padre y no hay diferencia, te digo, entre los pecados y la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la autoridad, al igual que Jesús nos dio la autoridad de quitar el pecado, de echarlo fuera de nuestras vidas. De igual manera, nosotros tenemos la autoridad de echar fuera las enfermedades y eso es lo primero que quiero cambiar en tu mente. Que lo veas no como algo grande y enorme o más alto que un pecado. ¿Por qué lo ponemos en otra dimensión? No, sí, el pecado sí se lo puede llevar Dios, ¿no? Pero la enfermedad, eso es según la soberanía de Dios. No, espérate. Si Él cargó con eso, si nosotros decimos que Cristo puede con cualquier maldición, ¿verdad que sí? Si yo te dijera, hay una maldición en el mundo con la que Cristo no puede, tú me dirías, no, no es cierto. Hay maldiciones que son demasiado grandes. No, claro que no. No debatirías conmigo que la maldición es más grande que la bendición de Dios, que el sacrificio de Jesús. Nunca. Entonces, ¿por qué le ponemos nivel a la enfermedad? ¿Por qué la enfermedad está en otro patrón? ¿No? En otra esfera, en otra dimensión. La enfermedad no está en otra dimensión. Nosotros fuimos creados para desatar la autoridad de Dios y para decir a la enfermedad, hazte a un lado, échate al mar, ¿no? Quitemos la montaña. Dice, con la fe, porque con fe todo es posible. Bueno, si yo tengo fe, entonces yo puedo echar fuera la enfermedad y desatar la sanidad del cielo. Y nosotros, cada uno de nosotros, fuimos creados
como conductos de sanidad para desatar la autoridad de Dios a donde quiera que vayamos. Y no hay enfermedad más grande que otra. No, es que si yo veo un cáncer, es más grande que un dolor de cabeza. Es que si yo veo, ¿no?, una enfermedad congénita, una enfermedad degenerativa, entonces eso es más alto que una gripa o que un coronavirus. Espérate, no es cierto, porque Él dice ahí, Él cargó con nuestras enfermedades. Igual que nosotros no decimos, o no lo ponemos, o no se lo hemos dicho a la gente. No, es que no hay pecado más grande que el otro. El adulterio no es más grande que la mentira. Los dos son pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y por qué entonces, cuando nosotros vemos un cáncer, nos impresionamos y decimos, esto es más alto? Es más fácil orar por un dolor de cabeza que orar por un SIDA o un cáncer. No, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y dejar que la verdad del cielo se ponga en nosotros, sabiendo que no hay enfermedad más grande que mi Dios, no hay enfermedad más grande que Jesús. ¿Por qué? Porque así es como nosotros debemos actuar, como teniendo la fe de un niño. Un niño no diría, no, sí, Jesús nada más sana las cosas chiquitas. No, un niño tiene la fe de decir, Jesús sana, perfecto, Él puede sanar todo lo que sea. Entonces, Él sana cualquier tipo de enfermedad, sea grande o sea pequeña. ¿Por qué? Porque para Él no hay niveles. Obviamente celebramos, desde luego, cuando una persona es sanada. Celebramos si hay un cáncer que es sanado, porque es algo impresionante, porque obviamente es una consecuencia muy grave tener cáncer. Es algo que no debería estar ahí. Yo estoy enojado con esas enfermedades de cáncer que llevan a la muerte. Pero también debemos celebrar los pequeños, el dolor de cabeza o el dolor de panza que se quita, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a crear una cultura donde no hay mayor enfermedad que otra, nosotros le estamos diciendo a la gente, Jesús es capaz de sanar cualquier cosa. Mira, en mi familia nosotros hemos creado un patrón, y es el patrón de oración antes de cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros vemos que algo pasa, mi hija se cae y se raspa, si le pega, mi hijo, pues que es, ¿no? Él estudia taekwondo, entonces es como tipo karateca, así, ¡ah! Entonces luego le pega a su hermana. Si su hermano le pega a su hermana sin querer, ¿no? Lo primero que hacemos no es ir a agarrar el Voltaren o ¿no?, la curita o lo que sea. Lo primero que hacemos es orar. Oramos, es más, me estamos yendo por la curita mientras estamos orando, ¿no? En nombre de Jesús, y desatamos el poder de Dios. Bueno, se creó tanto esa cultura que cuando mi hijo, cuando nos venimos a vivir aquí a Estados Unidos, mi hijo nunca había visto a una persona de color negro, ¿no? Es decir, una persona negra, de piel negra. Él jamás lo había visto. Entonces, un día, una persona, ¿no?, de piel negra vino a nuestra casa. Y mi hijo me llama y me dice, papá, ven. Le digo, ¿qué, hijo? Tenemos que orar por él. ¿Por qué? Porque su piel está mal, está negro, algo le pasa, hay que orar por él, ¿no? Y ya le expliqué, no, hay diferentes tipos de piel, tonalidades. Ok, ¿no? Y yo así, de hecho lo dijo enfrente de la persona, y yo así de, perdón, es que jamás había visto a alguien de color en México, no tenemos gente tan, ¿no?, porque él era negro, ¿no? Somos morenos, pero no así. Entonces, pues bueno, pero lo que quiero decirte es, esa es la fe que debemos tener. Cuando veo una enfermedad, la fe de un niño dice, voy a orar y voy a desatar la sanidad. A propósito, en la Biblia no dice, oren por los enfermos, dice, id y sanar enfermos. Lo que quiere decir esto es, normalmente cuando yo voy a desatar sanidad, yo no voy con una mentalidad de voy a orar. Yo voy con una mentalidad de voy a sanar y siempre desato la sanidad de Dios. No es un voy a orar para ver qué pasa. Esa, discúlpame, pero es una mentalidad inferior. Nosotros debemos de tener una mentalidad superior. Y no te estoy diciendo que no he tenido lo que llamaríamos en algunos casos fracasos, ¿no? Es decir, que
que toda persona por la que yo oro sana, no, desafortunadamente no. Que ese es el nivel al que debemos llegar, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque ese es el nivel de Jesús. Jesús sanó a toda persona que se acercó a Él para recibir sanidad. Miren en la Biblia, no hay ninguna persona en donde, o no hay ningún momento en donde la Biblia diga, y Jesús no pudo sanar. Hay un momento en el cual dice que solamente no pudo hacer ningún milagro, pero impuso las manos sobre unos enfermos y los sanó. No hay ningún momento. Entonces, si Jesús es teología perfecta, que significa que Él es el ejemplo, que Él es quien yo quiero llegar, como quien yo quiero llegar a ser, si Él es lo que me ejemplifica el vivir el cristianismo aquí en la tierra, ese debería ser mi meta. Poder desatar sanidad aun cuando yo voy caminando. Porque Jesús, aun cuando no estaba consciente, la presencia de Dios lo envolvía de tal manera, Él estaba tan lleno, tan envuelto de la presencia de Dios, que cuando Él caminaba, aún los enfermos eran sanados, así como pasa con la mujer del flujo de sangre, que dice que tenía la fe para ser sanada, y agarró y dijo, yo voy a tocar el borde de su manto, tocó el borde de su manto y fue sanada. Y no solamente eso, sino que el testimonio de esa mujer fue tan grande que después Jesús empezó a caminar hacia otras ciudades. Y dice en la Biblia, ahí en Marcos 6, que ponían a los enfermos a los lados del camino para que siquiera pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que tocaban el borde de su manto eran sanados. Sí, ese es el nivel. Y Jesús no estaba haciendo iglesia en ese momento. Jesús no estaba haciendo nada. Jesús estaba caminando de un lugar a otro. ¿Sí me entiendes? Pero desafortunadamente hemos creado teologías que desempoderan al nuevo creyente y nos hacen creer que no podemos tener el poder de Dios que desate esas cosas porque decimos, es que oré por esta persona y nos sanó. ¿Cuántas veces hemos vivido por las experiencias que hemos pasado? Y sobre todo en esta época, vivimos por nuestras experiencias y no vivimos basados en la verdad del Evangelio, basados en la verdad de Dios. No debemos vivir así. Yo oré por 100 personas y sigo orando por personas y no pasa nada. Créeme, desato la sanidad. Y yo sé que algo en el espíritu pasa, pero visiblemente mis ojos no lo pueden ver. Se sigue pasando. Es más, yo te puedo decir que de cada 100 personas hay 40 o 30 que no pasa nada. A veces más. Pero eso no me limita a mí porque mi experiencia no determina lo que dice la palabra. Yo me levanto en las mañanas y oro y empiezo a orar y empiezo a pensar, así piensa mi mente, y empiezo a pensar en diferentes enfermedades y digo, Dios, el autismo tiene que ceder, el cáncer tiene que ceder. Y ahí en mi tiempo de oración con Dios le digo, Dios, desata sobre mí el poder para tener, o la fe, o lo que yo necesite para poder desatar esto sobre la gente, y que cuando yo ore, de verdad el reino de Dios sea manifestado. Que cuando yo desate la sanidad se pueda ver cómo Dios, tú estás presente en esa oración. No debemos quedarnos en un nivel inferior. Y si has perdido personas durante este tiempo de COVID, durante esta pandemia, lo siento mucho y de verdad mi corazón se duele con el tuyo. Pero no te quedes ofendido con Dios. No vivas a través de la experiencia, vive a través de la verdad del Evangelio. Mira, nosotros tenemos que pedir como hijos de Dios. Un hijo es una persona que sabe que tiene todas las cosas de la casa, que todo lo de la casa es suyo, ¿no? Es decir, él puede agarrar y puede ir al refrigerador y agarrar, ¿no?, agua, servirse un vaso de agua y tomarse el agua, ¿no? Muchos de nosotros, cuando vamos a orar por los enfermos, tratamos de orar de una manera en la cual parece que le estamos tratando de torcer el brazo a Dios para que haga lo que queremos que pase, ¿no? Y decimos, papá, por favor, esta persona
Esta persona es un hombre y una mujer que ha vivido en tu gloria. Por ejemplo, si tú alguna vez oras por mí, por favor te voy a pedir que no ores de esta manera. No digas, Ronnie es un gran siervo de Dios. Él ha ido de misiones y él ha desatado tu reino sobre todas las cosas. Y él es un hombre de bien. Así que dale lo que está pidiendo. No ores de esa manera porque es una oración que no tiene poder. Porque no depende, la sanidad no depende de las cosas que yo haya hecho. Depende de la fe o de la forma en que tú miras a Jesús para desatar la sanidad. Un hijo sabe que lo que pide lo tiene cuando sabe que su padre está en acuerdo con ello. Es decir, mi hijo sabe que si él me pide de comer, no le voy a negar de comer. Si él me pide tal vez comer dulces todo el tiempo, desde luego le voy a decir, oye, no, dulces no. Pero un hijo que pide de comer sabe que se le va a dar. Un hijo que pide sanidad para alguien más tiene que saber y hacerlo desde un punto de vista que va a recibir lo que está pidiendo. No que es a ver si se me da la gana. Dios no está viendo a ver si es un buen siervo, ¿no? A ver si lo hizo bien, a ver si me gusta, a ver si la santidad es suficiente, No, todas esas cosas son cosas que nosotros hemos puesto para decir por qué no sucede. Y lo que tenemos que hacer nosotros es pensar como hijos, pensar que tenemos un buen padre. Y que cuando yo voy a desatar la sanidad, puede ser que en ese momento esté lleno de pasión y agarre y la desate de una manera increíble en el cual lo ore con mucha pasión y diga en el nombre de Jesús, yo desato la sanidad del cielo y declaro en el nombre de Jesús que esto va a suceder y que la gloria de Dios va a caer sobre esta persona y que tú vas a ser sanado. Y eso está bien, pero puede ser una oración tan simple como sé sano. Jesús lo hacía así y puede ser tan, ¿cómo llamarlo? Con tanta ternura. No necesita ser una oración gigante en el cual tengamos que pasar 40 minutos orando y desatando el cielo y quitando ataduras y echando fuera maldiciones. No, espérate, Jesús, Él cargó con nuestra maldición. Él ya se llevó las maldiciones. Entonces podemos hacer una oración tan simple como sé sano. Y con eso es suficiente. No necesitamos pasar horas y no necesitamos torcerle el brazo a Dios. Sabemos que lo que estamos pidiendo lo vamos a tener porque tenemos un buen Padre. Y sabemos que somos hijos de Dios y merecedores, no por las obras que hayamos hecho, no por lo bueno que seamos, no por las cosas que hayamos hecho para el reino, sino porque Dios, Jesucristo, las ganó por nosotros en la cruz. Entonces tenemos que dejar de pensar de una manera diferente. Tenemos que empezar a pensar de la manera en que Dios pensaría. ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo pensaría Jesús? Como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no pensaba, tal vez me lo va a dar mi papá y tal vez no. Él decía, yo hago todo lo que mi papá me dice y si mi papá me dice, ve y desata sanidad sobre esta persona, yo voy y desato sanidad sobre esta persona y sé que va a suceder porque mi papá me lo está diciendo. Yo hago todo lo que mi papá me dice. Cambiemos nuestra forma de pensar. Y si no sucede, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si oras por alguien, si desatas sanidad sobre alguien y no pasa? La persona se queda igual. Eso es todo. No es, oh no, lo mataste. Oh no, ya hiciste que la fe en él se destruyera y jamás va a volver a creer en Dios. No, espérate, oye, estás queriendo que la persona sea sanada. ¿Tú crees que alguien se va a enojar? Y si alguien se enoja, ahora sí que sea su problema. Lo siento mucho, pero así no es como funciona. Pero de lo peor que podría pasar es eso, que la persona se quede igual. Pero sabes que yo creo que en lo espiritual siempre algo sucede cuando yo voy con la fe de Dios a desatar sanidad. Y la sanidad, igual que los dones de Dios, y ahí viene en Efesios, nosotros tenemos que practicarlo. Tenemos que ir y orar. Y Jesús, si tú ves a Jesús, Él no lo hizo de la misma manera en ningún momento. Él no agarró y dijo, esta es la forma. La fórmula para desatar sanidad es A. Número 1, te paras enfrente de la persona. B, número 2, lo tomas de la cabeza. C, número 3, lo mueves el pelo y lo despeinas. No. Él agarraba y hacía cosas locas. Él
tocaba, digo, una vez el borde de su manto lo sanaba, en otro momento él agarraba y escupía en la tierra. ¿Quién escupe en la tierra? O sea, para sanar a alguien, me refiero. Digo, si escupes en la tierra está bien, pero para sanar a alguien. ¿Quién agarra y se mete los dedos, ¿no? a la boca y después lo pone en los oídos de la otra persona para sanar a alguien? O sea, me encanta Jesús, era súper divertido. O sea, la verdad. Se la pasaba increíble, decía, yo creo que ahora, que a ver qué se me ocurre. Bueno, nada, no es cierto, pero yo creo que jugaba con el padre, yo sí creo que jugaba con el padre. Padre, ¿ahora qué hacemos en este? Yo creo que a este, no sé, ya sé, vamos a simplemente escupir en los ojos. Hay otro que le escupe directamente en los ojos, ¿no? Vamos a escupirle, ¿no? No sé por qué a Jesús le gustaba escupir, pero bueno, para la sanidad, ¿no? Yo creo que era así como algo del Espíritu Santo que estaba, ¿no? Que es como agua, no, ok. Pero bueno, el punto es que Jesús no lo hacía de manera igual. Él hablaba con el Padre y decía, papá, ¿ahora qué vamos a hacer? Y eso hacía. Y así, a veces yo he visto personas sanar a través de la danza, que danzan alrededor de ellos, siendo personas que son atormentadas, danzan alrededor de ellos y se levantan después de 10, 15 minutos completamente libres de la enfermedad o del tormento que estaban pasando, de la depresión que estaban pasando. He visto personas que les hemos hecho patear como si fuera una pelota de fútbol porque están mal en su pierna y de repente su pierna, ¡pum!, vuelve a estar normal. Simplemente hemos orado por personas así, puesto las manos sobre ellos sin orar nada y han sanado. Hay diferentes formas de sanar y te vamos a platicar de ellos, pero no lo encasilles en una fórmula, no existe una fórmula. La fórmula es tu relación con el Padre que desata, pero hay una cosa que sí es importante. Cambia tu forma de pensar. Deja de ver lo difícil, deja de ver lo complicado, porque realmente nosotros solo somos instrumentos. La sanidad no es difícil, es imposible. Tú no puedes sanar a alguien por tus propias manos. Entonces, ¿de quién depende? ¿De ti o de Dios? Cuando tú vas con una mentalidad diciendo, pues es que, ahora sí Dios, que yo voy a hacer lo que tú me digas, pero en realidad no tengo idea de lo que estoy haciendo. Yo te voy a decir, yo cuando llego a orar por un enfermo no tengo idea qué estoy haciendo. Simplemente le digo, papá, vamos a hacer esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? Y por Zoom se vuelve todavía más interesante, ¿no? He hecho que personas hagan esto y que luego muevan las manos así alrededor, como quitando la enfermedad de sus cuerpos. O sea, hay que divertirse, hay que ser creativos, hay que tener esto divino. Y bueno, vamos muy bien, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a ver, les quiero presentar a una señorita que les va a dar un punto más antes de entrar a lo que es nuestra dinámica. Vamos a tener nuestra primera, después de que ella nos hable, vamos a entrar a nuestra primera activación y vamos a empezar a poner esto en práctica, ¿les parece? Entonces, ella es Valeria, España, ella viene desde Guatemala. Les voy a pedir que cuando pase le den un gran aplauso. Y ella, la verdad es que es una mujer increíble. Ella tiene un don artístico, wow. Es una diseñadora y Dios la utiliza muchísimo en lo que es la parte de profecía, pero ella ahorita nos está apoyando aquí a nuestro ministerio y de verdad que tiene un corazón como el de pocas personas. Entonces... Bravo. ¿Qué? Ahorita traes un micrófono. Bravo. Hola, ¿ya me escuchan? Hola. Gracias. Bueno, qué alegre poder estar acá compartiendo con ustedes hoy, compartiendo acerca de sanidad. ¿Y cuántos quieren ver milagros, verdad? ¿Cuántos quieren traer el poder sanador de Jesús acá a la tierra? Y pues yo les quiero compartir un poquito de cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Es fácil traer el cielo a la tierra y de eso se trata la sanidad. Cuando nosotros ponemos, creo que No se escucha. ¿Ya me escuchan? ¿No? ¿Sí me escuchan?
No me escu- Tengo, ¿no? Ya. Ok, ya me escuchan. Sí, ahora sí Perdón, escuchamos. son los problemas técnicos a veces que pasan acá en Zoom. Pero ya, ahora sí, ¿me escuchan todos? Gracias. Bueno, entonces les contaba que lo que yo les quiero compartir es un poco acerca de cómo pues traer milagros del cielo a la tierra. Y como decía Ronnie, no es una fórmula, no es de venir y hacer A, B, C, D para que los milagros sucedan, sino que simplemente cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y nos enfocamos en lo que está haciendo el Padre, en el momento podemos venir y preguntarle, Dios, ¿cómo quieres sanar a esta persona? Dios, ¿cómo quieres moverte? ¿Cómo te quieres mostrar a esta persona? Entonces es fácil, como en Hebreos 12 nos dice, pon nuestra mirada en Jesús, que es el consumador de la fe. Nuestros niveles de fe pueden cambiar mucho. A veces podemos estar orando por alguien y podemos ver como, sí, se sanó y celebrar. Y otras veces, como decía Ronnie, podemos orar por alguien y no se sanó. Pero eso no significa que Jesús no hizo algo. Eso no significa que Jesús no ama más a esa persona o no quiere sanar a esa persona. A veces las sanidades no pasan en el mismo momento, sino que pueden pasar después. Pero cuando nuestro corazón y nuestra mirada se enfoca en Jesús y en lo que Él está haciendo, creo que la posición de nuestro corazón va a cambiar cada vez que nosotros veamos y entendamos que Él es el sanador, que Él quiere sanar. Entonces, yo me recuerdo que cuando empecé a aprender todo esto de sanidad fue también en mi iglesia, empezaron a venir grupos de acá de Betel y empezaron a enseñar acerca de sanidad, pues nunca había aprendido nada de eso. Y me recuerdo que fue tan simple, dije, no puede ser tan fácil, solo venir y hacer una oración corta y ya, el dolor se fue a alguien. Me acuerdo que oramos por alguien que le tenía dolor de espalda por mucho tiempo y decía que le costaba agacharse y fue una oración como de medios 5 segundos y ya. Y creo que mi mentalidad cambió a no orar como oraciones tan largas como Padre, sánalo porque eres un buen padre, porque eres un hijo bueno, sino que simplemente escuchar lo que Dios está desatando para esa persona y decir, eres sano. O simplemente ordenamos que esa espalda se ordene, que todo dolor se vaya. Entonces no necesitamos como tantas palabras o adornar tantas nuestras oraciones, sino simplemente cuando nos enfocamos en lo que Jesús quiere hacer, pues Él va a ser el que va a traer el poder sanador. Entonces, yo les invito a que cuando oren por enfermos, pues pongamos nuestra mirada en Jesús y si sana, pues qué bien, lo celebramos. Y si no sana, también lo celebramos, porque ese es el corazón de Dios y Dios quiere desatar milagros a través de ti. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir y espero que cada uno se mueva en milagros en este tiempo y que puedan traer el cielo a la tierra a través de sus manos y de todo lo que Jesús quiera hacer a través de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Vale, gracias. Pues, un segundo. Jaime, ya te hice host para que me puedas ayudar. Ahorita ya vamos a entrar casi en la parte de la activación. Ok, ¿sí me escuchan? ¿Todo bien? Nada más para estar seguro. Excelente, pues lo que decía Val es muy importante y es básicamente esto, ¿no? Ella nos está diciendo, cuando nosotros llegamos con nuestra fe, si yo les dijera a ustedes, a ver, aquí hay una persona que le falta un brazo, literalmente no tiene brazo.
¿Quién de aquí tiene la fe para venir y hacer que este brazo crezca en este momento? ¿No? Entonces, ahí tenemos a una, ¿no? Dos, como 2 o 3, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué pasa? No todos, es más, yo estaría así de, no sé, no estoy seguro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hacer que un brazo crezca no es algo fácil, ¿no? Y más si está completamente, yo he leído historias, varias historias de gente que ha perdido su brazo y Dios se lo ha restaurado. Bueno, varias, como 3, ¿no? Pero cuando yo pongo mi fe en lo que yo siento, tal vez ese día estoy, ¿cómo decirlo? Con una mala actitud, o no me fue bien, o he tenido varias decepciones, ¿no? Y no me siento de la manera correcta. Si yo pongo la fe en lo que yo conozco y en lo que yo sé, entonces normalmente me va a faltar fe. Pero la Biblia nos dice, en Hebreos, poniendo la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que Jesús es quien comienza la fe y Jesús es quien perfecciona la fe. Hay otra parte que dice perfeccionador de nuestra fe. Entonces, si yo pongo la fe en Jesús, ¿se acuerdan que les dije que Jesús nunca falló? Que Él nunca, bueno, no falló, sino que Él nunca dejó a nadie sin ser sanado. Si yo pongo mis ojos en Jesús y yo oro desde la fe de Jesús y no desde mi fe, entonces lo que va a pasar es que esa fe de Jesús se va a transmitir a mi fe y ya no oro desde mi fe, sino oro desde la fe de Jesús y la fe de Jesús que sanó a toda persona con la que, ¿no? Por la que vino a recibir oración o vino a recibir sanidad. Entonces es desatada y esa misma fe desata la sanidad en las personas. Entonces, es increíble porque ya no necesito depender de mi fe o qué tan grande es mi fe. No, no es mi fe. Es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador o perfeccionador de mi fe. Entonces, mi fe ya no es mi fe, es la fe de Jesús. Y entonces yo oro como si fuera un puente a través de la fe de Jesús y la fe de Jesús pudo todo. Entonces, mi fe se vuelve la fe de Jesús y entonces la fe de Jesús desata los milagros en cada momento. Se dice súper fácil, ¿no? Pero realmente poner siempre los ojos en Jesús, esa es nuestra meta. Poniendo los ojos en Jesús. El autor, Él fue el que creó la fe. Acuérdate, Él creó la fe. Y el perfeccionador, Él perfecciona mi fe. Ahora, hemos creído varias mentiras y esto es lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a quitar algunas mentiras. Y primero les voy a pasar las mentiras y después les voy a decir lo que vamos a hacer. Entonces, déjenme mostrar otra vez mi pantalla. Aquí lo tengo. ¿Y qué son estas mentiras? Mentiras que nos hemos formado, ya sea por la teología, por la gente, por cosas, ¿no? John Wimber, él fue un hombre que yo admiro muchísimo. Él vivió en los años 1900 y él fue un hombre que transformó la forma en que veíamos la sanidad de nuevo, porque pues Jesús nos mostró lo que era la sanidad y después nosotros desafortunadamente la transgiversamos y ahorita tenemos que restablecer lo que Jesús nos había enseñado hace 2000 años. Y básicamente Jesús nunca le dijo a nadie, oye, te falta fe, ¿no? Yo escuchaba cuando era más joven decir a la gente, no, es que, ¿sabes qué? Te falta fe y por eso todavía no recibes sanidad. No, no es cierto, Jesús no le dijo a nadie que le faltaba fe, ¿cómo le va a faltar fe? La fe, como te acabo de decir, no es la fe de la persona, es la fe que tú pones en Jesús. Entonces no le puede faltar fe a la persona. No, si a alguien le falta fe es a ti. Entonces ve y ponte con Dios y mira a Jesús y perfecciona tu fe en Jesús. La segunda, no es el tiempo. No, es que no es el tiempo. Yo creo que en unos años Dios te quiere sanar, pero ahorita no, él no tiene ganas, no es un buen papá. No es cierto. Perdóname, pero yo sé que hay tiempos en Dios, pero jamás Jesús le dijo a alguien, no es el tiempo. No es el tiempo. Yo creo que los discípulos orarán por ti en 2 años y entonces sí, va a suceder. No, él simplemente dijo, hay sanidad. O tú no eres digno, ¿no? Hay una historia de una mujer, y seguramente conocerán la historia, en la cual Jesús, esta mujer se está acercando a él y le dice, hijo de David, y es una mujer sirofenicia.
esta mujer sirofenicia le grita, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que no le hace caso y que los discípulos ya están cansados y le dicen, oye, ¿sabes qué? Deja de decirle cosas a Jesús. Y los discípulos le dicen, ya, dile que se vaya. Y entonces Jesús le dice, pues es que yo vine, ¿no? No es justo que los perros coman de la mesa. Y ella le responde, los perros comen las migajas que caen de la mesa, ¿no? Y pues podríamos decir, es que le estaba llamando perro a la persona. Jesús le estaba diciendo perro a esta mujer sirofenicia, ¿no? Y pues no era eso. Simplemente que ella se presentó a Jesús diciendo hijo de David, y hijo de David era un término que solamente era utilizado por los judíos, por los israelitas en ese tiempo. Entonces ella se presenta como alguien israelita cuando es una mentira. Cuando nosotros nos presentamos tal y como somos ante Jesús, entonces Él puede sanarnos. Él quiere sanarnos. Entonces no hay nadie en el mundo que no sea digno, porque Jesús nos hizo dignos a todos. Todos somos indignos, pero Jesús nos ha hecho a través de su sacrificio dignos. Entonces no hay nadie que no sea digno de recibir la sanidad de Jesús. La sanidad viene de mi pureza y de mi santidad. No, la sanidad viene de Jesús. Es que tengo que arreglar toda mi vida y tengo que quitar todo el pecado. Sí, exacto, Jesús quita todo el pecado. No depende, obviamente hay mayor, puedes desatar más la sanidad del cielo mientras más cerca estés de Dios, sí, pero la sanidad no depende de tu pureza o de tu santidad, porque la pureza ya fue dada por Jesús y la santidad que tú tengas también está basada en la relación que tú tengas con Jesús. Entonces no viene por ahí, porque Jesús ponía a sanar a personas que aún no habían sido en sí santificadas por su sacrificio, porque su sacrificio todavía no había sucedido. Los discípulos estaban sanando enfermos antes de que su sacrificio estuviera ahí. Por lo tanto, la santidad o la pureza que pudieras decir, no, es que no tengo la suficiente santidad, no es cierto. Eres un hijo de Dios. Luego, el empeño de mi oración desata sanidad. No, es mientras más yo oro, entonces va a haber mayor transformación. Hay veces en que tenemos que perseverar, sí. Hay veces en que yo me he quedado orando 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, sí. Pero no como un empeño, un desempeño, sino como yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo que continúe. ¿Sí me entiendes? No es yo voy a llegar. O necesito estar más cerca de Dios. Necesito estar más cerca de Dios es una ilusión, porque la Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, mi espíritu y el Espíritu de Dios son el mismo. Entonces la separación es una ilusión. La separación es una ilusión. Y simplemente ya vamos a comenzar. Esas son algunas de las mentiras que hemos creído, y tal vez puedan haber más mentiras que has creído. Nada más puedes checar si el micrófono está apagado. Okay. Y pueden haber más mentiras que hemos creído, pero esas son algunas. Entonces, y quiero contarte, lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a poner en grupos de 3 personas. Y lo que vamos a hacer es juntos vamos a tomarnos 15 minutos para orar. Bueno, no para orar todo el tiempo, sino que vamos a orar. Y yo quiero que compartan, número 1, cuáles son algunas de las mentiras que has creído en el pasado, y que declares cuál es la verdad, ¿no? Yo ya te he dicho algunas de las mentiras, pero también toda la clase te he hablado acerca de la verdad de que Jesús sanó a toda persona que vino a Él. La verdad de que Dios quiere sanar a toda persona. La verdad que la sanidad está disponible a cualquier persona que haya creído en Jesús, que haya sido nacido de nuevo. Bueno, en sí la sanidad puede venir a cualquier persona, ¿no? Pero nosotros, los que somos nacidos de nuevo, somos instrumentos de ella, ¿no? Pero la sanidad está disponible. Yo he orado por muchas personas que no creen en Jesús, pero que Dios la sana. Eso me encanta, de hecho me fascina cuando dicen, pero no puede ser.
¿no? Pero yo no podía alzar el brazo más que esto. Sí, pero lo estás alzando ahorita, eso me encanta cuando dicen, pero yo no podía hacer esto. Sí, sí puedes ahora. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos en grupos de 3. Si puedes prender, ahorita sería el momento de prender tu cámara. Y yo quiero que sean no vulnerables, no le tienen que contar toda su vida a la persona, pero dejen que todos se expongan. Y vamos a tomar un tiempo para hablar de las mentiras y decir cuál es la verdad y animarnos en la verdad y decir, vamos a creer ahora esto. Y vamos a orar unos por otros, diciendo, ahora vamos a creer la verdad del Evangelio, que es que Jesús es el sanador, que, ¿no? Y cualquiera de las mentiras que te hayas creído, es que yo creía que estaba lejos de Dios o que necesitaba desempeño. Y no, eres un hijo de Dios y con ser hijo de Dios es más que suficiente para recibir este don o esta forma de desatar sanidad. Entonces, ¿estamos listos, Jaime? ¿Estamos listos todos? Entonces vamos a tomar 15 minutos, grupos de 3, va a ser aleatorio, entonces puede tocar con cualquiera.